Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar de este mes de abril, que tiene cuestiones muy interesantes, empezando por la conjunción del Sol y Júpiter en el signo de Aries, que va a prolongarse como mínimo hasta el día 20, que es cuando el Sol sale de Aries y entrará en Tauro. Por cierto, la segunda mitad de este mes va a ser muy interesante y ya lo abordaremos más adelante en el siguiente vídeo, pero hay que tener en cuenta que se presenta, entre otras cosas, el primer eclipse de este año 2023 y ocurren una serie de acontecimientos muy interesantes y bastante intensos. Ya lo abordaremos. ¿Ahora de qué se trata? Ahora se trata de hablar de esta primera mitad del mes y sobre todo concentrándolo en esa luna llena que habrá el día 6 entre Aries y Libra, con la conjunción del Sol-Júpiter precisamente en Aries y la Luna en Libra. Este es un punto interesante de este mes, sobre todo porque de alguna manera representa un momento crucial de esa conjunción que es uno de los puntos más importantes a trabajar durante este mes de abril. También hablaremos de Marte, que ya sabéis que hace poco, en concreto el 25 del mes pasado, salió de Géminis para entrar en Cáncer y todo este mes estará en Cáncer. Y ojo, esto es muy importante, sobre todo teniendo en cuenta que va a tocar todas las lunaciones de este año, la luna nueva, la luna llena, las va a tocar, el eclipse incluso, y por lo tanto Marte va a tener un protagonismo extraordinario y también Júpiter. Son dos planetas protagonistas a lo largo de este mes de abril. Un Marte que además pone en guardia especial a los signos cardinales que son Aries, Cáncer, Libra y Capricornio, pero ya veremos cómo. Antes de hablar de esto, sí que quiero comentaros que bueno, lo que estamos viendo últimamente tiene una relevancia especial, ¿no? Y seguimos en esa tónica de esos movimientos astrales tan significativos. Por ejemplo, en Francia, las revueltas que hay en Francia con el tema, bueno, que han detonado con el tema de las pensiones, pero que encierra muchos otros males de una Europa envejecida, entre otras cosas, y lo que ocurre ahí es muy interesante porque Plutón está precisamente transitando de una manera exacta el ascendente del presidente Macron, del presidente de Francia, ¿no? Es decir, las revueltas ahí no son casuales y, como siempre, los tránsitos de los presidentes de los países son claros síntomas o claros indicativos de lo que está pasando en un determinado país. Bueno, ya lo hablábamos en el vídeo anterior de la luna nueva del mes de marzo, que estas caídas de bancos como el Silicon Valley Bank, el Credit Suisse, bueno, pues continuarían a lo largo del 2023-2024. Son esos pasos, ese tiempo de transición de idas y venidas de Plutón entre Capricornio y Acuario, y tienen que caer todavía viejas estructuras y grandes dinosaurios de todo tipo, ¿no? De los bancos, grandes personajes, etcétera, etcétera. Y esto al final también corresponde a un proceso de canibalización de bancos de cara a lo que se está preparando, a lo que nos están preparando, ¿no? A los famosos CBDCs y ese cambio del poner fin al papel moneda y de que toda la moneda sea digital desde los propios bancos centrales, es decir, una manera más de un control total y absoluto sobre nosotros, los pobrecitos seres humanos. Y esto es muy interesante porque, claro, yo tengo colegas en Estados Unidos que están totalmente alucinados, entre ellos es un clamor el salto, que es lógico verlo en nuestro mundial, de cómo Plutón entra en Capricornio en 2008 y llega la estrepitosa caída de Lehman Brothers y llegan las historias de los rescates y todo aquello, ¿verdad? Ahora que Plutón está saliendo de Capricornio, pues estamos en lo mismo. Volvemos a oír hablar de los rescates. Sí, porque tiene que cerrarse ese ciclo, ¿no? Y así estaremos mientras Plutón esté ahí, entre Capricornio y Acuario, 2023-2024. Así que calma y tranquilidad, que lo que viene es mucho más importante que eso. Y esto es simplemente el cierre de algo que empezó entonces. Como siempre, el astromundial nos demuestra que, como ya expliqué en Crónica Astrológica del siglo XX, publicado en 1989, mi primer libro de astromundial, donde demostraba que los planetas lentos, cuando entran en un signo,
y salen del mismo provocan situaciones paralelas, semejantes, como abrir un periodo y cerrarlo después cuando sale, ¿verdad? Esto también lo estamos viendo con el expresidente Donald Trump de Estados Unidos. La primera vez en la historia que un expresidente es imputado por delitos criminales o por supuestos delitos criminales, ¿no? Y esto es algo que sí que traerá muchísima cola. En 2007, en el marco de las jornadas astrológicas de Peñíscola, yo hice una conferencia que se titulaba 2020, el fin de la hegemonía de los Estados Unidos. Y claro, diciendo que eso era el inicio, que un declive y un final de una gran potencia no se da de la noche a la mañana. Pero así es, desde entonces estamos viendo cómo China le come el terreno, cómo dentro de Estados Unidos se está montando prácticamente una guerra civil y que ya lleva tiempo y que esto simplemente puede exacerbarla y puede incendiarla muchísimo más. Son los tiempos que nos toca vivir, así están las cosas. Y yo sí que os aconsejo algo muy interesante a nivel personal, o sea, qué nos puede decir este Plutón, cómo lo podemos aprovechar, independientemente de todas las cosas que pasen ahí. Bueno, al final, cuando un planeta está saliendo, cuando un planeta lento sobre todo, ¿no? Está saliendo de un signo para entrar en otro y por lo tanto estamos ante cambios de una atmósfera global, de una atmósfera histórica, social, que nos influye a todos, también es bueno que hagamos un repaso de qué hemos hecho en nuestra propia vida o qué ha acontecido, ¿no? En este caso, desde 2008, que Plutón entró en Capricornio, hasta ahora, que está saliendo, y ahí que si entra, que si sale, eh, pues qué ha pasado en nuestras vidas, ¿no? Cómo hemos vivido, cómo hemos cambiado, qué nos ha pasado, a qué hemos claudicado, en qué hemos crecido, qué hemos aprendido, qué lecciones podemos extraer de eso. Porque al final, pues todos los planetas son maestros y Plutón te da esa posibilidad siempre de ave fénix, de saber dejar atrás todo aquello que no tiene sentido y empezar y renacer de nuevo, ¿no? Y las enseñanzas que hayamos podido sacar de todos estos años que Plutón ha estado pasando por Capricornio, es momento de hacer balance en 2023-2024 antes de que ya definitivamente se cuele en Acuario y eso extraerlo como una gran enseñanza y como combustible para ese renacer, para ese papel de ave fénix que todos podemos hacer aprovechando el impulso plutoniano, que de esto se trata, ¿no? Al margen de las cosas que ocurran en el mundo, nosotros siempre podemos aprovechar un tránsito planetario de una manera o de otra. Bien, dicho esto, este mes, esta primera mitad de este mes, ¿qué ocurre, no? Bueno, pues lo importante es esta conjunción del Sol y Júpiter en el signo de Aries. Como he dicho, Júpiter va a ser protagonista por esta conjunción y Marte también pasando por Cáncer. ¿Qué representa? ¿Y qué representa esta luna llena que se da entre Aries y Libra? Para empezar, Aries y Libra es un eje, una polaridad, una dualidad, como toda luna llena, representa una polaridad o una dualidad que son inherentes a la astrología misma y a la propia naturaleza, ¿no? Que nos enseña que todo es dual. Y en este sentido, la dualidad que nos presenta la luna llena de Aries-Libra es el yo soy frente a tú eres, ¿no? O quién soy yo y con quién me relaciono o cómo me relaciono. Es decir, es un momento clave. La luna llena será exacta el día 6, pero ya sabéis que toda luna llena empieza a influir días antes y sigue muchos días después. Y por lo tanto lo del día exacto es un tanto anecdótico también, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que representa una etapa especial, extensible a toda la primera quincena, y más con esa conjunción Sol-Júpiter que es histórica, porque hay que tener en cuenta que una conjunción Sol-Júpiter se da una vez en el signo de Aries, quiero decir, una vez cada 12 años, ¿no? Y por lo tanto este tiempo hay que aprovecharlo porque es el primero de los signos del zodiaco y es el yo soy. ¿Pero qué representa Júpiter? ¿Y qué diferencia hay respecto a otras lunas llenas en Aries Libra donde no está Júpiter? Bueno, lo que ocurre es que ese yo soy
Júpiter le transmite la filosofía de vida. ¿Por qué Júpiter tiene que ver con la filosofía de vida? Entonces, vamos a revisar cuál es mi filosofía de vida, quién soy yo o quién quiero ser, qué impulso tomo para ser lo que quiero ser, ¿no? Y en este sentido, claro, al estar con la oposición de la luna en Libra, al darse esa luna llena, ya no se trata solo de quién soy yo, en un sentido egoísta, ególatra o simplemente ignorando a los demás, sino que hay que mirarse en el espejo de los demás. Es el momento de volver a poner al día, reevaluar nuestras relaciones personales, ya sean de pareja o las relaciones personales en general, pero sobre todo las de Libra se refieren a las que tenemos un compromiso de tú a tú, como pueden ser socios, sociedades, contratos o algo que nos implica una relación bastante directa, ¿no? Entonces, en este sentido, no se trata solo de ver quién soy yo, sino primero de diseñar una filosofía de vida no actuando desde esa manera infantil o egoísta o impulsiva como podría ser Aries si no está bien trabajado, si no está bien canalizado, sino todo lo contrario, es decir, voy a diseñar un proyecto de cómo quiero ser intelectualmente, espiritualmente, físicamente, de cómo me manejo en la vida, cómo actúo con mis propias energías, qué grado de autonomía tengo, qué capacidad de autoafirmación tengo, porque todo eso tiene mucho que ver con el eje Aries y Marte. Digo un eje porque van a estar funcionando ambas fuerzas, ambos arquetipos, tanto Aries como Marte. Ya sabéis que Marte es el regente de Aries además, y entonces aquí entra un juego verdaderamente potente. Si aprovechamos bien esto, es una etapa esencial para redefinir ese nuevo yo, y más con ese juego plutoniano de fondo que estábamos hablando, ¿verdad? Bueno, ¿qué ocurre? Que aquí se trata de mirarse en el espejo de los demás porque es esa luna llena, de poner al día las relaciones, de entender cómo son nuestras relaciones, con quién nos relacionamos, con quién queremos relacionarnos, hasta qué grado nos comprometemos o nos queremos comprometer o con quiénes no queremos relacionarnos y de alguna manera hacer esos procesos más conscientes de quién soy yo y cómo andan mis relaciones y cómo poder manejar todo eso, pero al mismo tiempo que diseñamos esa filosofía de vida porque es a lo que nos invita Júpiter. Júpiter puede aportar un gran crecimiento, una expansión extraordinaria porque siempre tiende a ir más allá de los límites, pero ese crecimiento puede ser dirigido, puede ser consciente, puede ser muy constructivo o, si no lo manejamos bien, lo que puede dar lugar es a la exageración, porque Júpiter es una lupa, Júpiter es una bola de nieve, Júpiter es un exagerado, es un desmadrado. Entonces, cuando no se le controla, lo que hace es que ese quiero ser, pues te puede llevar a la arrogancia, a la prepotencia, al despotismo, al pasotismo de los demás y actuar con el propio ego y con esta tendencia utilitarista de la vida que tanto abunda hoy en día, ¿no? De yo a la mía y a mi bola y tal y cual y los demás. Bueno, pues entonces así no andamos bien. Con Júpiter hay otras oportunidades de manejarlo, de encauzarlo por una vía consciente y trabajarlo bien tanto a nivel personal como en repercusión de las relaciones y también a través de las relaciones, ¿no? Yo te aporto lo mejor de mí y tú me aportas lo mejor de ti, ¿no? En una relación equitativa, justa, equilibrada y de respeto donde ambas partes crecen, donde ambas partes se estimulan, ambas partes se respetan. Y claro, a mí esto me recuerda, tengo que hablar de Marte en Cáncer, que no se me olvide, pero a mí esto me recuerda eh, a las tres famosas leyes del movimiento de Newton, de la física clásica, ¿no? Luego superada por Einstein y tal y cual, pero que siguen siendo valiosas para, pues, por ejemplo, para el movimiento de los planetas, ¿no? Y sobre todo la tercera ley de esas, ¿no? No voy a entrar en las otras porque para qué, ¿no? Eso se puede buscar en Wikipedia si tenéis interés. Pero la tercera ley del movimiento de Newton dice que toda acción recibe una reacción igual y en sentido opuesto.
Yo creo que esto se entiende bastante bien, ¿no? Es decir, con ese Sol Júpiter es momento de actuar, es momento de diseñar la filosofía de vida y pasar a la acción. Sí, actuar, actuar en pro de aquello que queremos ser, que queremos lograr, que queremos alcanzar, que queremos superarnos. Muy bien, pero eso no quiere decir que no debamos respetar a los demás, que no debamos tener en cuenta a los demás, que no debemos mirar, que no nos miremos en los demás como un espejo. No, no, eso no quiere decir nada de eso, sino que simplemente es legítimo eso, pero también mirarnos en ese espejo y tener esa contrapartida, ¿no? Porque esa tercera ley del movimiento de Newton puede decir que si yo tomo un impulso demasiado violento, demasiado déspota, demasiado de menosprecio hacia el otro, eso me puede venir a mí rebotado. Al final es la ley del karma también, de alguna manera, esta tercera ley de Newton de la física se asocia a nivel espiritual con el tema kármico, ¿no? Si yo te aporto lo mejor de ti, tú me puedes aportar lo mejor de ti, me parece mucho más agradable en esta historia. Pero hay que tener en cuenta al final que esta luna llena, con ese Sol Júpiter, sí, yo paso de Quirón, yo paso olímpicamente de Quirón. Si queréis un día os explico por qué. Pero sí, ya sé que Sol, Júpiter y Quirón están ahí en conjunción en Aries, pero no tiene la más mínima importancia. Lo que sí es interesante este Marte que está pasando por Cáncer, y Marte pasando por Cáncer, claro, en realidad lo que está haciendo es cuadraturas a ese Sol, cuadraturas a esa Luna, es decir, está marcando aspectos de tensión a esa Luna llena, seguirá haciéndolo en la segunda mitad del mes con la Luna nueva que habrá y el eclipse, todo el día 20 en el último grado de Aries ya, antes de pasar a Tauro. Y esto es muy significativo porque Marte de por sí ya es importante este mes, pero además es el regente de Aries y por lo tanto está totalmente involucrado por doble partida en esta oposición Sol-Luna, en esta luna llena, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que cuando actuamos en la vida, normalmente Marte tiene un papel protagonista. Marte es un planeta que tiene un gran significado para cómo logramos nuestra autoafirmación, cómo canalizamos nuestras energías, cómo manejamos nuestras fuerzas, cómo luchamos por aquello que queremos conseguir, cómo reaccionamos también y cómo pasamos a la lucha o a la defensiva, ¿no? Y en este sentido hay que tener cuidado que, claro, Marte en Cáncer, las actitudes tienden a estar bastante marcadas por las emociones, ¿no? Y entonces hay mucho riesgo de reaccionar de una manera emocional, instintiva, que no sabemos a veces ni de dónde viene esa reacción, ¿no? En esta etapa, mientras Marte esté en Cáncer y con estas lunas llenas y estas lunas nuevas que estarán implicadas con Marte, hay que tener cuidado. Si caéis en reacciones, pues examinaros un poco antes de proyectar en los demás. No es momento de reaccionar a todo lo que hacen los demás o todo lo que dicen los demás. Lo hemos visto cómo se está estableciendo un linchamiento, por ejemplo, con Ana García Obregón, con esta de la gestación subrogada. Marte en Cáncer, no es casual que Marte esté en Cáncer, ¿no? Despierta unas emociones exacerbadas. Yo no entro a juzgar estas cuestiones. Igual que no juzgo a Trump con su historia sórdida y sus sobornos y este tipo de cosas, yo no juzgo a nadie, no estamos aquí para juzgar, simplemente para explicar que los astros nos pueden aclarar mucho qué está pasando en el mundo y también qué está pasando en nosotros. Por lo tanto, este Marte por Cáncer, ojo, ojo a vuestras actitudes, ojo a vuestros actos y sobre todo ojo a vuestras reacciones. Porque claro, lo que me hagan otros, lo que digan otros de mí o cómo actúen los demás será cuestión suya, pero cómo reaccione yo será cuestión mía, ¿verdad? Y Marte tiene mucho que ver con cómo reaccionamos y a veces reaccionamos de una manera
mucho más instintiva, mucho más inconsciente de lo que creemos. Y luego buscamos una justificación encima para justificar por qué hemos actuado así. En lugar de eso, conviene que recapitulemos un poco, que pensemos, que es a lo que nos invita este Marte en Cáncer, para que esa luna llena funcione mucho mejor y que podamos aprovechar esa extraordinaria e histórica conjunción Sol-Júpiter en Aries, por un lado, y que este Marte en Cáncer lo aprovechemos también para trabajar nuestro mundo emocional, que nos va a venir muy bien porque eso nos mejorará a nosotros mismos y mejorará nuestras relaciones, ¿no? Y quería deciros una cosa más. He empezado hace poco el canal, pues si bien lo tenía ahí, pero no lo trabajaba, ya lo sabéis, y entonces os pido, por favor, que me ayudéis con vuestros likes, con vuestros super likes, con los emoticonos, con no sé qué cosas se hacen todavía, pero sé que, no sé, voy a empezar a hacer directos y cosas de este tipo. Y seguro que vosotros sabéis mucho más que yo de esto, así que os pido apoyo en el canal en este sentido. Pronto crearé un canal especial y pronto haré otro tipo de vídeos más de tipo de cultura astrológica por un lado y de dar más pistas para poder orientar al mes por otro. Y que si todavía no te has suscrito al canal, que te suscribas ya y que actives la campana, por favor. Y nos vemos a menudo en este canal, ¿vale? Un fuerte abrazo y feliz mes de abril.